esta prédica yo la he tomado de los estudios y apuntes del pastor Derek Prince. Este pastor ya ha fallecido, pero ha dejado grandes y tremendas enseñanzas al cuerpo de Cristo. Es un hombre al que admiramos mucho y cada vez que estudio algo de parte de él, realmente Dios me da tremenda revelación y realmente aumenta mi fe. Amén. Así que yo les quiero transmitir esta palabra porque realmente creo que es la palabra de Dios para Bolivia. Y esta palabra es transformando la historia a través de nuestro ayuno y oración. Entonces nosotros podemos marcar la historia a través de nuestro ayuno y nuestra oración. Amén. El jueves, el profeta Manuel, que es un profeta al que nosotros reconocemos, al que apoyamos su ministerio, realmente es una voz profética sobre esta nación. Yo le doy gracias a Dios por él. Llamó a un día nacional de oración. El 8 de agosto, jueves, porque él decía que era una fecha en la que se conmemoraba los primeros mártires cristianos en Bolivia, un grupo de misioneros que vinieron a predicar el evangelio y fueron todos asesinados. Y entonces en conmemoración de estos hombres y este año se cumple 70 años de esta masacre. Y Manuel decía, Señor, así como, digamos, tú cumpliste 70 años de cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, así nosotros, Señor, declaramos que son 70 años que se han cumplido de cautiverio en Bolivia y declaramos libertad. Entonces, realmente muchas iglesias se sumaron. Yo estaba orando, ayunando ese día con todos los puntos que el profeta había encargado a la iglesia orar, pero un día antes, Dios me llevó a este estudio de marcar la historia o formar la historia a través del ayuno y la oración. Y quiero que vayan conmigo, por favor, a 1 Timoteo capítulo 2. Creo que es un tiempo en el que Dios realmente está llamando a la iglesia a pararse y orar. Y orar porque es tiempo de que nosotros marquemos la historia sobre esta nación y sobre las naciones de la tierra. Entonces, miren qué dice 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, miren, Dios primeramente nos dice que nos ha constituido un pueblo, un reino de sacerdotes. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando Dios habla de la palabra reino, habla de la palabra gobierno, ¿verdad? Entonces Dios está diciendo, yo voy a establecer mi reino, voy a establecer mi gobierno en la tierra a través de un reino de sacerdotes. ¿Y cuál era el principal propósito de un sacerdote? El principal propósito del sacerdote era una intercesión, era mediar, era
levantar al cielo las oraciones, levantar al cielo las peticiones. ¿Para qué venían al templo de Dios? Venían con sus sacrificios, venían a rendir honor a Dios, venían a cumplir sus promesas, pero venían a pedir. Amén. Venían a pedir a Dios que se cumpliese cosas en la tierra. Entonces, cuando Dios dice, yo voy a establecer un reino de sacerdotes, Él está diciendo que el reino, el gobierno, es por medio de la oración. Y que nosotros como sacerdotes, nuestra principal responsabilidad es gobernar por medio de la oración. Y miren, este concepto no está muy bien difundido en la iglesia, porque nosotros pensamos que sí, nuestra oración es como para doblegar o doblar o convencer a Dios de su bendición, como agradar a Dios de cierta manera para que Él quiera moverse a favor de la tierra y a favor de un pueblo. Y la verdad es que Dios no necesita que lo convenzamos. Es al revés. Dios nos está queriendo convencer a nosotros de estar dispuestos a liberar su voluntad, a liberar su bondad, sus bendiciones, su gobierno, como habíamos hablado el anterior domingo. Dios quiere convencernos a nosotros, pero ha propuesto en su corazón establecer un reino de sacerdotes. Ha propuesto en su corazón hacerlo a través de nosotros. Amén. Entonces, nuestra primera responsabilidad como pueblo de Dios es asumir este gobierno. Los hombres piensan que gobiernan a través de gobiernos instituidos democráticamente o por imposición, con dictaduras y monarquías y demás. Pero no es lo que la Biblia nos enseña y lo que la Biblia nos muestra. La Biblia nos muestra que los que gobiernan son el pueblo de Dios por medio de sus oraciones. Amén. Entonces, la Biblia también nos enseña que Él constituye reyes y gobernadores, que Él pone a personas de eminencia y en su lugar. Y obviamente Satanás también trata de usurpar esta soberanía de Dios sobre la tierra, tratando de convenciendo a los pueblos, ¿verdad?, de poner gobernantes impíos para dominar y controlar la tierra. Pero la Biblia nos dice que este no es el verdadero gobierno. Nos enseña que el verdadero gobierno es por medio de la oración. Y miren, en los ámbitos gubernamentales esto es bien conocido, porque hay muchos gobiernos que se prestan de brujos, de yatiris, de hechiceros, para pedirles que vengan a sus centros de gobierno como a sus palacios gubernamentales para hacer sacrificios, para hacer este tipo de cosas, porque saben que el gobierno es espiritual. El momento en que tú tomas una posición de autoridad, tú sabes que hay cosas espirituales que gobiernan este mundo natural. Amén. Pero también sabemos que ninguna arma de estas que ellos puedan forjar puede prevalecer contra una iglesia que ora. Amén. Y entonces también sabemos que para que nuestras oraciones sean efectivas, deben cumplir con un requisito. Dice, si ustedes piden conforme a la voluntad de Dios, vayan conmigo a 1 de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5,
versículo 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, para que nuestras oraciones sean efectivas, nosotros debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Y saben, esta vez es un talón de Aquiles, es una debilidad dentro de la iglesia, porque no estamos seguros cuál es la voluntad de Dios. Y es por eso que la iglesia dice, Señor, te pido que sanes a este enfermo, pero Señor, hágase tu voluntad. Miren, está el pero, como si diéramos lugar a este pero, como si diéramos lugar a que la voluntad de Dios no fuera sanar a todos los enfermos. Miren, hay un profeta que dice, solo les voy a decir una cosa, dice él, cuando tú vayas al cielo y si tú quieres hacerle una pregunta a Dios y le dices, Señor, ¿por qué no me has sanado? Dice, el cielo entero te va a callar, porque te van a decir, tú no puedes acusar a Jesús acá, porque acá nosotros sabemos que su sangre fue suficiente, que su sacrificio fue suficiente. Y yo cuando escuché eso me quedé completamente conmovida, porque decía, imagínense yo llegar al cielo y acusar a Jesús de que su sangre no fue suficiente. Entonces tenemos que decir, no, entonces a este lado estaba el error. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros fácilmente volcamos la culpa al cielo. Señor, tú no quisiste sanarnos, no era tu voluntad, no quisiste darnos. Cuando la Biblia no nos enseña eso. Dice la Escritura que por sus llagas hemos sido sanados. Amén. Y esa es la verdad en el cielo. No se puede negociar. Y a veces oramos, Señor, si es tu voluntad. ¿Por qué oramos con duda? Si es su voluntad sanarnos, es su voluntad bendecirnos, es su voluntad prosperarnos, no hay discusión, no hay cláusula en eso. Amén. Entonces será del otro lado. Tenemos que aprender a orar bien. Tenemos que aprender a orar oraciones efectivas. Tenemos que aprender las condiciones bajo las cuales Dios quiere que oremos, ¿verdad? Y entonces, uno de estos requisitos es que tenemos que orar dirigidos por el Espíritu Santo y de acuerdo a su voluntad. Y entonces dice, ¿y cómo vamos a saber orar? ¿Verdad? Y entonces dice, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Entonces, nuestras oraciones deben ser dirigidas y empoderadas por el Espíritu Santo de Dios. Sin su ayuda no podemos orar efectivamente. Bueno, entonces tendremos que ver qué ajustes tenemos que hacer en nuestras vidas para entregarnos más al Espíritu Santo, para que Él obre más a través de nosotros, para que sean sus palabras y no nuestras palabras al orar. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Y entonces dice que si oramos de acuerdo a conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones. Amén. Miren esa progresión. Dice, primero oramos conforme a su voluntad. Entonces, el primer paso es que nos oiga. Y si hemos logrado que oiga, entonces sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Amén. Entonces, otro principio que tenemos que saber es que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios siempre obran y trabajan juntas. El Espíritu de Dios no obra aparte de la palabra, ¿verdad? Entonces, por eso muchas veces el Espíritu Santo te va a revelar, te va a abrir, te va a despertar a un versículo para que tú ores conforme a ese versículo según una situación, porque entonces tú le estás levantando a Dios mismo las palabras que Él ha declarado, las promesas que Él ha hecho, y entonces tú estás no es como que buscando que el cielo se ponga de acuerdo contigo, tú estás buscando ponerte de acuerdo con el cielo. ¿Se dan cuenta?
entonces estás liberando la palabra, empoderada por el poder del Espíritu Santo, y entonces la palabra y el Espíritu obrando juntas a favor nuestro. Entonces tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que estudiar las Escrituras y decir, ¿qué dice Dios con respecto a un tema? ¿Qué dice Dios con respecto a otro tema? ¿Cómo es su voluntad? ¿Qué dice? Porque miren, muchas teorías hay, muchas teorías y doctrinas, pero respaldadas ¿con qué? Miren, estaba escuchando un comentario de un pastor que decía, me pidieron que module un debate que había entre dos pastores, uno que era premilenialista y el otro era postmilenialista. Bueno, como no hablamos mucho de esas cosas aquí, les voy a decir qué significaba eso. Quería decir que sí, la venida de Jesús iba a venir después de un milenio de paz, o si antes, ¿no? Si antes la iglesia ya iba a vivir este milenio de paz antes de que Él venga, o eso estaba hablando después. Y bueno, parte de esa teoría tiene que ver con una profecía que hay en las Escrituras de la gran tribulación. Y entonces este pastor que estaba a cargo de modular dice, antes de entrar al debate yo quería hablar con cada uno de estos pastores que defendían uno su posición de un lado y el otro su posición del otro. Y entonces agarra y le dice, a ver, pastor, le dice, tú en base a qué escrituras o qué principios, doctrinas basas tu opinión. Y él decía, no, lo que pasa, le dice, es que yo no creo que Dios, que Dios pueda someter a su esposa, a su novia, a una tribulación tan grande, porque yo como varón amo tanto a mi esposa que jamás quisiera eso por ella. Y bueno, el pastor dice, ya entiendo, pero ¿y dónde está la escritura? ¿Dónde están los versículos? Y él dice, no, es basado en mi experiencia como esposo y como varón. Y él le dice, pero ¿y qué dices de los mártires? ¿Qué dices de lo que la iglesia ya ha sufrido? Y Dios estaba ahí sosteniéndola a través de todas esas situaciones. Y este pastor dice, ay, nunca había pensado en eso, le dice, ¿no? Y entonces miren, tal vez este pastor había desarrollado toda una doctrina en base a su experiencia, en base al amor que le tenía a su esposa. Y es correcto, ¿verdad? Dios ama a su esposa más de lo que cualquiera de ustedes varones puede alguna vez llegar a amar a su esposa, ¿verdad? Pero no había el respaldo de la escritura detrás de su teoría, detrás de su doctrina. Entonces ya, al final no sé en qué quedó el debate, no importa. Lo que sí importa es que nosotros muchas veces desarrollamos doctrinas, desarrollamos ideas en nuestra oración, en nuestra relación con Dios, que se nos pueden haber ocurrido, pueden haber sido transmitidas culturalmente, paradigmas que hemos asimilado de nuestra familia, de algo que nos dijo la abuelita, algo que nos dijo la profesora, algo que nos dijo un amigo, algo que nos dijo un tío. Pero ¿cuánto de lo que nosotros oramos, cuánto de lo que nosotros sabemos realmente está respaldado por nuestro conocimiento de la palabra de Dios? Amén. Entonces nosotros tenemos que respaldar nuestras oraciones con la palabra de Dios y entonces permitir que el Espíritu en nosotros y la palabra trabajen juntas a favor de la voluntad y de liberar el reino de Dios sobre la tierra. Entonces, volvamos a 1 Timoteo 2, 1 al 4 y analicemos un poquito esto con respecto al gobierno, porque estamos entrando en tiempos de una batalla espiritual por Bolivia. Ciertamente ustedes saben que nos estamos acercando a las elecciones y independientemente de nuestra posición política, sabemos que un tiempo de elecciones es un tiempo de batalla espiritual, porque obviamente es una pugna de voluntades. Satanás quiere hacer su voluntad y establecer
sus designios, sus planes, sus ideas, qué sé yo, para Bolivia, para traer destrucción, pena, hambre y pobreza, porque ese es el plan de Satanás. No estoy hablando de un hombre, no estoy hablando de una persona política, solo estoy hablando de Satanás. ¿Cuál es su plan para Bolivia? Si ustedes descendieran a las profundidades del cielo y sacaran los planes que Satanás tiene para Bolivia, ¿cómo creen que serían? De lo peor, ¿sí? Pero Dios tiene un plan para esta nación también, ¿verdad? Y entonces en cada elección es un tiempo de guerra espiritual. Y Dios tiene un plan para Bolivia. Y entonces, ¿cuál es su plan? Y leamos qué dice en 1 Timoteo 2, del 1 al 4. Exhorto, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces aquí Pablo le está describiendo a Timoteo qué tipo de gobierno es el gobierno que es acorde con la voluntad de Dios. Un gobierno que permita que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. ¿Sí? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el propósito de un gobierno así? Dice, miren, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Ahora me refiero, ¿cuál es lo bueno? ¿Lo bueno es que oremos? ¿O lo bueno es un gobierno en el que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad? ¿A qué se está haciendo referencia gramaticalmente? Podríamos decir que esto es bueno y agradable, que oremos por los reyes. Yo pienso que se está haciendo referencia a que lo bueno y agradable delante de Dios es que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Por el versículo que viene después. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces dice, ¿por qué Dios quiere un gobierno que traiga quietud, que traiga reposo, que traiga honestidad, que traiga piedad? Porque en un gobierno así, la iglesia puede libremente predicar a todos los hombres. En un gobierno que no cumple estos requisitos, es un gobierno que le pone trabas al evangelio. Es un gobierno que no permite que la palabra de verdad fluya con eficacia a través de la sociedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso dice que es bueno y agradable delante de nuestro Señor un buen gobierno. Un buen gobierno, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces díganme ustedes, el comunismo que se ha vivido en Rusia, en Cuba y en otros países, que perseguía, encarcelaba a pastores, quemaba Biblias, prohibía la predicación del evangelio, ¿será un gobierno de acuerdo a la voluntad de Dios? Independientemente de cuál sea su filosofía. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que analizar. Ese tiene que ser nuestro punto de análisis. Miren, la equidad social, oportunidades, eso Dios quiere para todos. No estoy diciendo que esa no es la voluntad de Dios, pero donde nosotros tenemos que analizar un gobierno no es en sus políticas sociales, porque si es un gobierno que trae piedad y honestidad, entonces será que también va a ser equilibrado en las políticas sociales, dándoles oportunidades a cada ciudadano. Pero el objetivo de Dios, miren, es establecer su reino, ¿verdad? Ninguna ley que el hombre pueda escribir va a ser perfecta y va a traer su gobierno. Como el otro día veía en un graffiti que decía, más y mejores leyes no van a detener el crimen, porque los criminales no cumplen la ley. No, entonces tú dices, a veces no, más leyes solo como hacen peso sobre las personas que honestamente quieren desarrollar sus actividades,
¿verdad? Y es como que esas leyes están dirigidas para detener la deshonestidad, pero no detiene la deshonestidad porque el deshonesto le busca cómo ir alrededor de la ley. Entonces, la solución para los pueblos es, como Dios dice, que Él ponga sus leyes en sus corazones, ¿verdad? Que haya una transformación de adentro. Entonces, la solución para estas cosas, obviamente, es el Evangelio. La solución para toda nación es el Espíritu de Dios en el corazón de cada hombre. Pero miren, ya que sí necesitamos gobernantes, porque, bueno, alguien tiene que cambiar los focos en la calle, alguien tiene que hacer calles, alguien tiene que organizar, ¿no?, al gobierno y la sociedad. Es verdad, necesitamos gobiernos, pero el objetivo de Dios es que estos gobiernos desarrollen una vida quieta y reposada en toda piedad y honestidad. Ahora, cuando la iglesia ve una sociedad, un gobierno que trae quietud, que trae reposo, que hay piedad y honestidad, debería doblegar, triplicar, quintuplicar, no sé, el Evangelio. Porque es como que Dios nos ha dado carta blanca, abierto todas las vías para esparcir el Evangelio. Ahí es cuando la iglesia debe aprovechar más. ¿Y saben qué? ¿Por qué ocurre lo contrario? Muchas veces en ese tipo de gobiernos la iglesia se relaja. No. Y en gobiernos que persigue a la iglesia es cuando la iglesia se activa y se aviva. No, hermanos, no está bien. Gracias a Dios nosotros en Bolivia tenemos todavía un gobierno que nos permite libremente predicar el Evangelio en las calles, en las escuelas, en las casas, en instituciones privadas. No tenemos prohibiciones. Amén. Entonces nosotros deberíamos estar predicando a tiempo y fuera de tiempo, exhortando a los hombres que vengan al conocimiento de nuestro Salvador. Entonces vemos que en estos versículos podemos tomar 6 conclusiones. De estos versículos podemos tomar 6 conclusiones. Lo primero es que el primer ministerio y responsabilidad de los creyentes cuando se reúnen es la oración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos un reino de sacerdotes. Constantemente tenemos que estar haciendo ¿qué? Miren, rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. Cada una de esas es una categoría de oración, cada una es una categoría en la cual nosotros nos comunicamos con el cielo. Entonces dice, exhorto, ante todo. Entonces, ¿qué? Nuestro primer objetivo, nuestra primera responsabilidad al reunirnos, ante todo, es que se hagan peticiones, rogativas y acciones de gracias por todos los hombres. Ahora, miren, muchas veces nuestras reuniones de intercesión, nuestras reuniones de oración, primero es, Señor, bendíceme a mí. Señor, bendice a mis hijos. Señor, bendice a mi esposa. Señor, bendice mi negocio. Bendice mi trabajo. Bendice mi casa. Bendice a mi abuelita. Bendice a mi mamá. Y cuando ya hemos terminado la lista, ya estamos tan cansados que orar por otros ya no nos queda ánimo, ni tiempo, ni nada. Orar por el gobierno, peor, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo, ante todo, que se hagan rogativas por todos los hombres. Y entonces pone primero en prioridad, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Entonces, número 1, que cuando nos reunimos debemos orar, ¿sí? Debemos orar. Ese elemento tiene que estar presente en todas nuestras reuniones de célula, de discipulado, de iglesia, de intercesión. Bueno, obviamente, ¿no ves? Pero bueno, por si acaso, es que se sientan a charlar, tienen que estar orando, ¿no? Entonces, 2, que se ore específicamente por el gobierno. Y tenemos que orar por un buen gobierno. A veces no decimos, no, tal vez es la voluntad de Dios, porque Dios quiere traer juicio a Bolivia o juicio a esta nación, y es por eso no sabemos si estamos orando en contra de la voluntad de Dios, pidiéndole un buen gobierno. No, es la voluntad de Dios que haya un buen gobierno.
Dice, es bueno y agradable delante de nuestro Señor que tengamos un buen gobierno, ¿sí? Que haya honestidad, que haya piedad. Esto podemos reclamar, esto podemos pedir. Señor, un buen gobierno, honestidad, piedad, paz, ¿sí? Prosperidad. Podemos pedir todas estas cosas en el gobierno. Es la voluntad de Dios, ¿sí? Ahora recuerden lo que les he dicho, si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Bueno, entonces, y miren, Dios no dice pónganle nombre, no. Nosotros vamos a orar conforme a la voluntad de Dios. No le vamos a poner nombre a ningún candidato, pero vamos a pedir un buen gobierno. Amén. Ok, tenemos que orar por un buen gobierno. ¿Por qué? Porque Dios desea que todos los hombres lleguen a la verdad del Evangelio y que la verdad del Evangelio les llegue y se les sea predicado. Amén. Dios no quiere, no es la voluntad de Dios que la iglesia sea limitada en su actividad. No es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, por lo tanto, un buen gobierno es la voluntad de Dios. Y podemos orar conforme a esa voluntad y sabemos que Él nos oye. Amén. Ahora, hay otro versículo que quiero que analicemos para que nosotros entendamos cuál realmente es estas posibilidades infinitas que nosotros tenemos al afectar la historia de nuestro país, al afectar la historia de nuestra sociedad y afectar los tiempos en los que vivimos. ¿Ok? Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 7, 14. Dice, bueno, está hablando en el versículo 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces, este versículo es muy impresionante porque Dios habla acerca de 4 requisitos que le establece a su pueblo, a su iglesia. Y miren, no son 4 requisitos sobre la nación. No dice, si la nación entera se humillare, si la nación entera orare, si la nación entera buscare mi rostro, si la nación entera se volcara de sus malos caminos. No. Dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orara, si mi pueblo buscara mi rostro, si mi pueblo se volcara de sus malos caminos, entonces Dios promete 3 cosas y dice, yo iré. ¿Se acuerdan el versículo que hemos dicho? Que si Él oye, que si oye, sabemos que tenemos lo que hemos pedido. 1 es si oramos de acuerdo a su voluntad. Luego, oirá. Entonces, aquí vemos un secreto para que Dios nos oiga. Su primera promesa dice, si hay estas 4 cosas presentes en el pueblo de Dios, oiré, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Miren, independientemente del gobierno que tengamos, Bolivia tiene una enfermedad. Bolivia está enferma de corrupción. ¿Sí o no? Es verdad. Bolivia está enferma de corrupción desde nuestras aulas, en los colegios, universidades, hasta el alto gobierno. ¿Sí? Nuestras calles. Nadie respeta señales ni semáforos. Nadie respeta leyes de tránsito. No importa dónde lo quieran ver. Vean el sistema judicial. Vean el sistema de salud. Vean el sistema de educación.
Vean el sistema de tránsito, policía, ejército, no importa qué institución. Bolivia está enferma, necesita sanar y necesitamos que Dios nos sane. ¿Ustedes creen que es una nueva ley, una nueva oficina anticorrupción va a solucionar este problema? No, porque es el Señor que tiene que sanarnos. Es el Señor que tiene que sanar nuestra tierra. Y miren, difícilmente se va a poder desatar la prosperidad, el bienestar en Bolivia si no sanamos de este gran mal. Si no arrancamos la deshonestidad y la falta de piedad de nuestros mismos corazones. Amén. Entonces, esta promesa es pertinente para nosotros. Uno, necesitamos que Él oiga. Necesitamos que Él perdone nuestros pecados. Y necesitamos que Él sane nuestra tierra. Amén. Necesitamos que sane nuestra tierra. Entonces voy a hablar de estos 4 requisitos. El primer requisito dice que mi pueblo se humillare. Entonces, vamos a Levíticos capítulo 16, 29. ¿Qué es para Dios? ¿Cómo se ve esto, humillarse? ¿Cómo lo hacemos, Señor? ¿Qué es para ti humillarnos? Buena pregunta, ¿no? Para mí ha sido una gran revelación. Y si no sacan nada más de esta mañana, quiero que se vayan con este principio de humillarse delante de Dios. Miren lo que dice Levíticos 16, del 29 al 31. Dice, así que purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo. Es que estoy en el 16, 29. Eso, ok. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y cómo vamos a afligir nuestras almas, verdad? ¿Cómo es esto? Bueno, por si acaso, esta era la ordenanza de Yom Kippur. Era el año nuevo judío. Era un día consagrado, el día, es considerado de acuerdo a la religión judía, el día más sagrado del año, Yom Kippur. Es el día en que Dios limpiaba al pueblo de todos sus pecados. Y hasta el día de hoy, esta es una fecha muy importante en el calendario de Dios, porque, ¿saben? Este no es solo el calendario del pueblo hebreo, del judío, que es el calendario de Dios. Es en el mes, en el décimo mes, en el séptimo mes, a los 10 días del mes. Y esto cambia cada año, porque ustedes saben que el calendario de Dios es regido por los ciclos lunares. Y entonces, por eso cambia cada año, pero siempre cae entre septiembre y octubre. Y este año cae en octubre, ¿no? Este año Yom Kippur cae en octubre, pero es un tiempo muy importante, pero era un tiempo en el que el pueblo de Israel entendía que tenía que separarse. ¿Y saben cuál era un sinónimo de afligir su alma? Ayunar. Entonces, miren, para mí ha sido una descripción, una definición del ayuno que yo no tenía. Miren, el ayuno no es una penitencia que nosotros hacemos delante de Dios. No es una promesa que nosotros hacemos para que Dios le dé pena, para que doble su brazo. ¿Se dan cuenta? El ayuno es algo que produce una condición dentro de ti. Y la condición que produce es que tu alma
es humillada, pero no así como humillar en el mal sentido, en el que tu alma, miren, esta palabra del hebreo es una palabra que significa, que es ao now, y quiere decir mirar abajo, estar abatido, reprimir, afligir, humillar, someter. Qué interesante. Entonces, es como Dios está diciendo, bueno, lo que yo quiero es que su alma se calle un rato. Porque nuestra alma es la parte de nuestro ser que dice, yo quiero comer, yo quiero, y quiero comer un buen asadito con su chorrellana, ¿no? Sus papas fritas. Tu alma es la que, no, este asiento es muy cómodo, es incómodo, me quiero ir, quiero caminar. El alma es la niña mimada de tu ser, que todo el tiempo está exigiendo, nunca está conforme. Es la niña mimada que siempre te pide algo, ¿sí o no? Que quieres agua, que tienes calor, que tienes frío, que no. Tu cuerpo podría acomodarse al calor, al frío. Pero tu alma es la que dice, ay, qué incómodo este lugar, hace mucho calor, qué frío, que me voy, que aquí, que no me quieren, que no me miman, que sí, es la que se ofende, pero el alma nunca está satisfecha, siempre quiere algo mejor, quiere algo más, quiere otro par de zapatos, quiere otra chompa, quiere otra blusa, no, quiere una cama más cómoda, quiere las sábanas rojas y las amarillas, porque al cuerpo, si es rojo o amarillo, ¿qué le importa? ¿Sí? Es el alma la que dice, no, mis sábanas amarillas que combinan con mi cortina, que combinan con mi edredón, y entonces también mi lamparita, no puede ser cualquier lamparita, tiene que combinar, ¿sí? Los varones, no, que quiero mi caja de herramientas, que si me falta, la llave crecen con un mango más cómodo, que esta llave crecen, que no funciona, que no agarra bien, que quiero todos los pernos, ¿no? O el pastor que quiere la Biblia, la traducción no sé cuál, peshita, que viene desde Turquía, y así, ¿verdad? Porque es nuestra alma que hace colecciones de todas las cosas, pero nuestra alma es la Biblia, de acuerdo a la Biblia, en un tiempo de buscar a Dios, tenemos que someterla, tenemos que callarla, tenemos que apaciguarla. Es otra palabra para afligir el alma. Tenemos que debilitarla, es otra acepción de la palabra. Debilitar, afligir. Y es como que el alma está ahí hambrienta y no me voy a callar, me voy a dormir. Y el espíritu, ya, qué bien, por fin, ¿no? Y la mente ya no tiene que escuchar tanto al alma porque al alma, y entonces el espíritu puede hablar y puedes escuchar al espíritu. Pero el requisito es, y Dios nos ha dicho que una herramienta es el ayuno. El ayuno calla el alma. Y es un requisito de Dios para cuando tenemos que orar y queremos ser escuchados. Entonces, Dios, Sufi de tu alma, no quiero escuchar a tu alma. Quiero que el espíritu obre dentro de ti. Entonces, el ayuno es un requisito. Otro ejemplo, si ustedes quieren, de esto, miren, Salmo 35:13 es súper claro en este sentido. Dice, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma. ¿Se dan cuenta? Afligí con ayuno mi alma. Entonces era como, es la forma en la que nosotros podemos realmente humillarnos delante de Dios. Dice, si mi pueblo se humillare, dice Segunda de Crónicas, si mi pueblo se humillare. Entonces, aparte de tener una posición de humildad, de adoración, de entrega delante de Dios, hay algo que tenemos que hacer con nuestra alma cuando estamos en oración, y es humillarla, y es con ayuno. Entonces, el ayuno
es la manera que Dios ha establecido para humillarnos. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué estamos diciendo? Queremos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y orar de acuerdo a su voluntad. Entonces, el ayuno es la manera en la que Dios ha establecido para humillar, para afligir, para humillar nuestra alma. Entonces, ¿verdad? Esa es la manera en la que la podemos callar. Un tiempo, por lo menos, a ver, déjame orar. ¿No? Alma mía, sé que quieres muchas comodidades, pero déjame orar. Sí, déjame orar. Estoy lidiando con cosas eternas, con cosas sobrenaturales, con cosas espirituales. Debemos acallar al alma. Amén. Entonces, 1, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare. Bueno, de la oración, sí, ya hemos visto en 1 Timoteo, peticiones, acciones de gracia, la alabanza, la adoración es una forma de orar. Cualquier comunicación que tú tengas con el Espíritu es una forma de orar. Leer la Biblia, leer la palabra, también es una forma de oración. Hablar, orar en lenguas, es una forma de orar. Meditar en la palabra, memorizar la palabra es una forma de orar. Amén. Entonces hay muchas formas en las que podemos orar y Dios nos puede guiar en eso. Y luego dice, si buscare mi rostro. Entonces vamos a ver Oseas 10:12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Entonces, de buscar el rostro de Dios es hasta que venga. Es hasta que venga. Amén. Entonces, ¿qué es buscar su rostro? A veces nosotros estamos en oración y estamos preocupados del asunto, del problema que tenemos, ¿sí? Pero no estamos ocupados de buscarlo a Él, de ver su rostro. Cuando hablamos del rostro de Dios, estamos hablando de un contacto personal con Él. Cuando tú estás cara a cara con una persona, ¿cómo estás? Estás en una conversación íntima, ¿sí? Y entonces nos ha pasado a todos en oración. Percibimos su presencia, sabemos que Él está ahí, pero nosotros estamos buscando otras cosas, estamos buscando su diestra, estamos buscando su poder, estamos buscando su favor, estamos buscando la respuesta a nuestras oraciones. Pero ¿qué dice Dios? Si buscaren mi rostro. Entonces, una actitud de esta oración es buscar el rostro de Dios. Amén. Es buscarlo a Él, conocerlo a Él, conocer algo más de su virtud. Tal vez escuchar más de lo que hablamos y decimos. Decir, Señor, hemos visto, como decía yo el anterior domingo, cuando Isaías estaba clamando en oración por toda la situación de Israel y decía, ay, Señor de nosotros, porque el pueblo se ha alejado de ti. Ay, y finalmente dice, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime. ¿Qué pasó con Isaías? En esa oración de petición, entonces tuvo un encuentro con el Dios vivo. Amén. Entonces este es otro requisito de esta forma de oración. Entrar y saber que vas a tener un encuentro con el Rey. Estar dispuesto a que Él te diga, a que Él te hable, a que Él te conmueva y conozcas y lo conozcas a Él cara a cara. Entonces, miren, ese es el objetivo. Si mi pueblo se humillare, orare y buscare mi rostro y se volcare de sus malos caminos, entonces, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y entonces,
¿En qué sentido podemos nosotros volcarnos de nuestros malos caminos? La lista puede ser interminable, ¿verdad? Y es personal para cada uno de nosotros. Es personal en mi vida, es personal para ti. Hay cosas de las cuales Dios quiere que tú te alejes, ¿verdad? Una de las cosas que tal vez puedo decir, todos cargamos en algún momento y nos cuesta liberar, es la falta de perdón. Y esa es una de las fallas más graves que nosotros podemos hacer frente al cielo, ¿verdad? Porque Jesús dice, perdónanos nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y entonces Jesús pone como requisito que nosotros perdonemos a todos, ¿verdad? Para que Él también nos perdone a nosotros. Y bueno, ahí eso sí lo dejo abierto para la guía del Espíritu Santo en ustedes. ¿Qué es lo que Dios quiere que alejes de tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que dejes de hacer o empieces a hacer? Porque muchas veces nuestro pecado puede ser por dejar de hacer algo que Él nos ha dicho que hagamos, ¿verdad? Dejar de ayudar a alguien que Él nos ha dicho que ayudemos, dejar de cumplir un ministerio o una responsabilidad que Él te ha pedido que asumas, que tú no lo has estado haciendo. Hay mucho dentro de lo que es la guía de Dios en cada paso y dejar que Él nos guíe paso a paso. Pero miren, la recompensa es muy grande y quiero contarles un testimonio de este pastor y después un testimonio personal acerca de momentos en la vida en la que uno puede marcar la historia de una nación. Y tú dices, ¿cómo puede solo un hombre marcar la vida de una nación? Lean la historia de Elías. Dice que Elías oró y se cerraron los cielos. ¿Cuántas miles de millones de personas en Israel fueron afectadas por la oración de Elías? Elías oró y le dijo al rey, oh rey, hasta que tú no vuelvas a ver mi rostro, no va a llover sobre la tierra. Y Elías fue y se ocultó para que no lo vea. Y hasta que Elías no oró, no empezó a llover otra vez en la tierra. Pero, ¿cuál era el secreto de Elías? El secreto de Elías era que él estaba orando conforme a la palabra de Dios. Porque en Deuteronomio 11, 16 y 17 Dios decía que si su pueblo se volcara para adorar a dioses extraños, él iba a cerrar los cielos, iba a dejar de llover. Entonces Elías, el pueblo entero se había volcado a la adoración de Baal. Y entonces Elías ha dicho, Señor, te pido que cierres los cielos. Mira a tu pueblo. Tú has dicho que no iba a llover si ellos adoraban a dioses extraños. Mira, desde el rey y todos sus séquitos están adorando a Baal. Te pido que cierres los cielos. Y Dios cerró los cielos. Elías estaba orando conforme a las Escrituras. Y entonces en Primera de Reyes 8:35 Dios también dijo, pero si mi pueblo, ¿no? Hemos leído también que si yo cerrare los cielos, dice, ¿verdad? En Segunda de Crónicas 7:14 hemos leído, si yo cerrare los cielos y mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, entonces ¿qué hace Elías? Se sube a una montaña, a una cueva, a ayunar, a orar, a humillarse. Sube a orar, a buscar el rostro de Dios. Amén. Y entonces le pide a Dios que abra los cielos y empiece a llover. Y empieza a llover. Empieza a llover, casi tanto que se inunda Israel. Porque Elías estaba orando conforme a la palabra de Dios. Miren, un hombre, la oración de un hombre. Y ese era el Antiguo Testamento. ¿Cuántos Dios necesita aquí para que afectemos la historia de Bolivia? ¿Creen ustedes que nosotros podemos? Yo creo que podemos. Miren, este pastor cuenta que él era del ejército y lo habían asignado como chofer de una ambulancia en El Cairo,
en el desierto. Y dice, nosotros habíamos avanzado y el comandante de las Fuerzas Armadas les ordenaron replegar las tropas 160 kilómetros porque estaban muy expuestos. Y dice, no hay cosa más desmoralizante para un ejército tener que replegarse, tener que entregar terreno que ya has ganado. Pero eran las órdenes del comandante. Y dice, la ración del agua era muy poca. Nos daban una botella militar cada 2 días y esa agua nos tenía que alcanzar para limpiarnos, para beber y para cocinar. Pero dice, la moral de las tropas estaba totalmente destrozada. Los soldados no querían escuchar, no querían hacer, seguían muy poco las órdenes y dice, yo pienso, él dice, era una de las razones por las que nos ordenaron replegar las tropas, porque las tropas no respondían. Y entonces, y dice, pero los oficiales gastaban el agua como si estuviesen al lado de un río. Dice, gastaban en su whisky más agua de lo que a nosotros nos daban como ración diaria. Y dice que este pastor, que no era pastor en ese entonces, pero era cristiano, un joven cristiano, empezó a orar y le empezó a orar conforme a este versículo de 1 Timoteo 2. Y le pedía a Dios buenos líderes para las tropas. Le decía, Señor, te pido un buen gobierno en este frente. Señor, te pido un buen gobierno. Y entonces dice que Winston Churchill decidió cambiar al comandante de este regimiento y apuntó a un hombre que venía desde Turquía. Y cuando él estaba llegando, dice que se estrelló su avión y murió. Y por designios de Dios, de acuerdo a él, apuntaron a un comandante, Claude Auchinleck. Y dice, este hombre lo primero que hizo, dice, puso en orden a todos los oficiales. Mejoró las condiciones de los soldados, reorganizó al ejército, movió tropas de una posición muy vulnerable en la que estaba y levantó los ánimos de todas las tropas y de todo el ejército que estaba posicionado en el Cairo, en Egipto en ese entonces. Y dice, y dirigió una gran batalla, que fue la batalla de El Alamein. Y fue la primera batalla que los aliados ganaron, aunque si tú lees en Wikipedia y en la historia te van a decir que la victoria fue para el otro lado. Pero fue una batalla determinante, porque fue la primera batalla que detuvo el avance del enemigo en territorio aliado. Entonces, a partir de esta batalla, se empezó a volcar el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Y yo digo, ¿qué hubiese sido si no había un hombre que oraba por un buen gobierno? Miren, él no puso nombres, ni condenó al comandante, ni a los oficiales, no condenó a nadie delante de Dios, solo le pedía a Dios un buen gobierno. Y dice, cuando llegaron los resultados de la batalla de El Alamein, Dios le dijo a este hombre, ahí están las respuestas a tus oraciones. Yo digo, miren, puede ser que hoy día hubiésemos estado gobernados, ¿por qué? ¿Qué tipo de régimen en el mundo? ¿O qué más hubiese pasado en el mundo si no hubiesen habido hombres que oraran? Ahora no creo que fue el único que oró, no sé, pero es el testimonio de un hombre que dice, sí, yo oraba todas las mañanas y todas las noches al acostarme. Señor, te pido, mandes un buen gobierno a este ejército. Y otro testimonio les voy a contar. Cuando deben ser unos 15 años atrás, estábamos y creo que ya les he contado esta historia, estábamos en una iglesia y vino un pastor que pastoreaba en Haití con su esposa. Y una noche, era una convención, y una noche le pidieron a la esposa que predique, y yo estaba de intérprete.
en esa reunión. Y esta señora nos empezó a contar acerca de Haití, de cómo era la sociedad, de qué estaban haciendo ellos para ayudar a la sociedad, de qué hacían sus hijos. Pero poco a poco la prédica empezó a tornarse un poco rara, porque empezó a hablar de cuán mal estaba Haití y cuán volcada estaba Haití hacia la adoración a Satanás, la brujería, y que las cosas que se veían en las calles, el poder que tenían los brujos, el poder la alianza que tenía el gobierno con los brujos. Y nosotros así como que ya, sí, está bien, ¿no? Y ella contaba cómo en el centro de Haití, de Port-au-Prince, que es la capital de Haití, había la escultura de un jabalí. Y debajo de esta escultura dice: esta nación es dedicada a Satanás. Y dice, y es por eso, dice ella, porque sus gobernantes, digamos, han consagrado a la nación de Haití a Satanás, que las cosas están como están. Y de repente empieza a decir, y lo mismo va a pasar en Bolivia, que ustedes han dejado que Bolivia sea entregada en las manos de Satanás y ahora ustedes van a sufrir. Y miren, yo estaba traduciendo. Y la miro cuando empieza a declarar, digamos, de que Bolivia ha sido entregada así. Yo, Bolivia, y ha sido, yo así la miro, y ella, y dejo de traducir, pero ella seguía hablando en inglés y seguía hablando maldiciones sobre Bolivia. Y les prometo que el Espíritu Santo, desde la punta de mis pies, como dicen, una electricidad del cielo, empiezo a orar. Reprendo estas palabras en el nombre de Jesús. Mi nación no va a ser entregada en las manos de Satanás. Declaro que esta mujer no tiene poder sobre Bolivia, que la iglesia se levanta hoy día. Declaramos, Señor, que esta nación es para ti. Y empiezo, y la mujer no sabía qué hacer, ¿no? Y los pastores estaban todos sentados ahí, no sabían qué hacer, cuando de repente se para el pastor que la había traído a Bolivia, que no era un pastor boliviano, y empieza a orar conmigo. Y entonces se empiezan a parar los otros pastores y se empieza y se para toda la iglesia y empezamos a declarar que Bolivia era para Cristo. Esta mujer se ofendió tanto que se alejó de su pastor, porque este señor que la había traído a Bolivia era su pastor. Maldijo a los pastores, maldijo Bolivia y hasta el día de hoy sigue en esa posición. Porque supongo ellos no la han respaldado o no me han reñido a mí o no sé qué. Pero miren, yo creo que ese día se ha hecho historia en Bolivia. Yo creo que ese día porque sinceramente les voy a decir, no tenía opción. No ha sido mi voluntad, ni cuán bien yo lo he hecho. Es como cuando Dios toma control de algo y no puedes callar, no sé qué me sobrevino, porque generalmente yo, digamos, muy protocolar, respetuosa, ¿no? Son pastores que, no, como ese rato no sabía qué decía, qué hablaba, por qué hacía. Era el Espíritu Santo que tomó control en ese momento y dijo, no va a ser así. Y por lo menos les puedo decir que hasta el día de hoy, en Bolivia no se nos ha prohibido predicar el Evangelio. Amén. Hasta el día de hoy la iglesia tiene libertad de orar en las calles, de hacer campañas. Podemos predicar en las escuelas. ¿Ustedes creen que Satanás no hubiese querido traer esas prohibiciones? Sí, pero esta nación, quiero decirles, no es de Satanás. Amén. Mientras estemos nosotros parados aquí, y como dicen en Estados Unidos los americanos, no en mi guardia, ¿sí? No en mi guardia. ¿Saben qué quiere decir eso? Que cuando está un batallón en el frente de batalla y tienen que dormir, uno se queda despierto para hacer guardia, ¿sí? Y depende de él
de que pueda avisar prontamente al batallón si es que hay actividad enemiga o no. Si se duerme, si se distrae, entonces y él no avisa y él no alerta a tiempo, entonces es culpa de él y está en su guardia, ¿verdad? Entonces, como dicen, no en mi guardia. No, Señor, no en mi guardia. Dios, por eso les digo que creo que esta es una palabra que Dios ha liberado sobre Bolivia y sobre esta iglesia en este tiempo. Estamos entrando a un tiempo de guerra espiritual. Quiero animar a los hermanos a que separemos tiempos para ayunar, para orar. Separemos tiempos para buscar el rostro de Dios. Separemos tiempos para escuchar de Dios en qué tenemos que corregir nuestros caminos. Separemos un tiempo para que el cielo nos oiga, ¿sí? Y pidámosle a Dios un buen gobierno. No me importa qué hombre se siente dirigiendo Bolivia. Lo que yo quiero es un buen gobierno para Bolivia. Lo que yo quiero es que el evangelio pueda aún ser predicado, que todo lo que se ha profetizado sobre Bolivia se cumpla, ¿sí? Que no haya persecución en la iglesia, que el avivamiento que Dios ha llamado para este tiempo, miren, es un tiempo en todo el mundo, no solo en Bolivia, que Dios ha prometido la mayor cosecha de todos los tiempos en estos años. Muchos dicen que esto se va a cumplir hasta el 2025. Miren, esta gestión de gobierno va a ser esencial en Bolivia. Esencial, miren, no tanto en el tema de que si va a traer prosperidad económica o no prosperidad económica, va a ser esencial en el sentido en el que se deje predicar el evangelio sobre esta nación, para que Dios tenga una cosecha de Bolivia, para que en Bolivia haya esa cosecha. Y yo creo que Bolivia está lista para recibir el evangelio. Yo creo que con un derramamiento del Espíritu Santo, dicen los profetas, que la cosecha de este tiempo hasta el 2025 va a ser 1/3 de la población mundial. Hay profetas que Dios les ha dicho desde el cielo que 1 billón de jóvenes se van a convertir. Solo de jóvenes, 1 billón. Ahora imagínense personas mayores y sus familias y además que todo eso va a arrastrar. Y entonces ellos dicen 1/3 de la población mundial. Pero yo creo que en Bolivia la cosecha va a ser más que 1/3. La tierra está blanca para la cosecha, está lista para la cosecha. Muchos más que solo 1/3 de la población van a entrar a la iglesia. Pero miren, necesitamos orar, que hagan sus cosas, sus políticas, no sé, de educación, ya. Pero cualquier política que hagan, cualquiera, tiene que permitirnos predicar el evangelio libremente. Tiene que permitirnos reunirnos libremente. Amén. Entonces, seguramente el pastor va a llamar para hacer peticiones, para hacer oraciones, para hacer estas rogativas, pidiéndole a Dios un buen gobierno. Hermanos, no depende la historia de Bolivia, está en nuestras manos. No la vamos a entregar en manos impías. No vamos a entregar la historia de Bolivia en manos impías. El cielo nos va a escuchar. Y miren, Dios no requiere de cientos de miles. Dios requiere de unos pocos. Era suficiente Elías. Fue suficiente Elías para traer un cambio en Israel en ese tiempo. Somos suficientes. Somos suficientes. Dios tiene suficientes hombres para pararse a favor de esta nación. Y gobernemos como Dios nos ha mandado, sobre la tierra a través de la oración. Amén. Amén. Así que hoy día pónganse de pie y hoy día sí vamos a orar por un buen gobierno. Señor, hoy día nos presentamos delante de ti como sacerdotes establecidos por el
por el cielo mismo, Señor, sobre esta tierra y sobre esta nación. Señor, hoy día declaramos que somos sacerdotes, somos una nación de sacerdotes, que tú nos has llamado para gobernar a través de la oración en estos tiempos, Señor, que no son nuestras buenas ideas y nuestras buenas intenciones, mas es un mandato que viene desde el cielo, Señor, y hoy día nos ponemos en posición y nos ponemos en nuestro lugar, Señor, para gobernar sobre esta tierra con la oración, como tú nos has mandado. Y hoy día, Señor, hoy día oramos por los que están en gobierno y por los que van a estar en gobierno. Señor, te pedimos un gobierno que gobierne con toda piedad y honestidad. Señor, te pedimos un gobierno que nos haga vivir apaciblemente y honradamente. Señor, te pedimos un buen gobierno para Bolivia. Te pedimos, Señor, que nuestra predicación no sea estorbada por ningún mandatario, por ningún líder, Señor, que sea puesto en autoridad en esta nación, en esta ciudad, en este distrito, en este lugar, Señor. Te pedimos un buen gobierno a todo nivel, que la iglesia pueda predicar, Señor, que libros puedan ser publicados, que se pueda orar por los niños en las escuelas, que se pueda predicar el evangelio en las escuelas, en las instituciones de gobierno, Señor, en toda empresa privada. Te pedimos, Señor, que la iglesia pueda reunirse libremente en oración y adoración, en las calles, en las plazas, rogando tu voluntad, Señor, sea hecha sobre esta tierra y sobre esta nación. Padre, hoy día te pedimos que tú nos oigas, que perdones nuestros pecados y sanes nuestra tierra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo vaya por toda la nación, Señor, tocando los corazones de pastores de tu pueblo para orar de acuerdo a tu voluntad. Señor, no condenamos a ningún hombre porque tú no quieres que ningún hombre sea condenado. Tú quieres que todos los hombres vengan al conocimiento del evangelio y de la verdad. Señor, te pedimos las condiciones correctas para esta predicación. Te pedimos las condiciones correctas y propicias en Bolivia para esparcir el evangelio, Señor, para reunir la cosecha que tú has preparado en este tiempo, de acuerdo a tus santos profetas, de acuerdo a hombres que tú has escogido, Señor, para liberar la palabra profética. Hoy día también la liberamos para Bolivia. Hoy día liberamos esta palabra para Bolivia. Bolivia, te sumas a la gran cosecha. Bolivia, te sumas a la gran cosecha. Tus hijos serán contados entre aquellos que van a ser salvos. Tus hijos estarán y entrarán al reino de Dios. Hoy día declaramos, Señor, una Bolivia para ti. Señor, te pedimos que nosotros seamos punteros entre las naciones, Señor, en la cosecha. Te pedimos, Señor, seamos ejemplo de una tierra sanada por tu Espíritu. Señor, te pedimos, tú escojas tal vez lo abatido, lo último de la tierra, Señor, para dar ejemplo a otras grandes naciones, Señor, en la predicación del evangelio, en un ejemplo de cuando Dios se mueve a favor de una nación y de un pueblo, lo que tú puedes hacer, Señor. Señor, el testimonio de lo que tú puedes hacer cuando un pueblo se humilla delante de ti, Señor, cuando un pueblo busca tu rostro. Señor, Israel también era pequeño entre las naciones, pero tú eras un gran Dios en medio de ellos. Señor, así te pedimos que tú te levantes como un Dios grande y poderoso, Señor, sobre tu trono, alto y sublime. Que hoy día podamos ver al Rey como lo vio Isaías, Señor. Que no veamos las circunstancias de nuestra nación, pero que hoy día podamos levantar nuestros ojos al cielo y verte a ti, Señor, sentado sobre tu trono. Señor, nada te preocupa. Tú estás en control de todas las cosas. Señor, te entregamos la historia de Bolivia, te entregamos las riendas de Bolivia. Señor, te pedimos, gobiernes tú sobre esta nación. Padre, te damos gracias por este tiempo, porque tú nos estás levantando, porque nos estás despertando, Señor, a hacer historia. Vamos a contar, Señor, a nuestras generaciones el tiempo en que la iglesia se levantó a orar, Señor, y tú moviste tu brazo, porque es tiempo de que tu pueblo gobierne, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.